Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Me llamo Josefina Carboneras Marín, soy vicesecretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. Hoy damos comienzo a la segunda edición de la Fundación, desde la FIDAP, la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de la Psicología de la Comunidad Valenciana, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y la Academia de Psicología de España, en la que prestigiosos profesionales de la psicología comparten sus conocimientos y experiencias sobre temas de la disciplina psicológica vinculados con la actualidad. Me es grato comunicar que en la primera edición de encuentros en la Fundación tuvimos más de 2.500 inscripciones, tanto a nivel de España como Latinoamérica. Dada esta gran acogida, aquí estamos nuevamente en esta segunda edición de conferencias. Para inaugurar esta segunda edición, tenemos el placer de contar con el doctor José Bermúdez Moreno, que va a impartir la webinar titulada Perfil evolutivo de la personalidad. Ahora voy a leer el currículum extenso del doctor Bermúdez. El doctor Bermúdez Moreno es doctor en psicología por la Universidad Complutense, catedrático de Psicología de la Personalidad en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde 1983. En la actualidad es catedrático emérito de Psicología de la Personalidad en la UNED. Ha sido profesor visitante de las universidades de Virginia y Stanford. A lo largo de su trayectoria académica, junto a su actividad docente e investigadora, ha participado activamente en tareas de gestión universitaria, director del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, decano de la Facultad de Psicología y vicerrector de investigación de la UNED. Ha sido miembro de diversos comités nacionales y autonómicos para la evaluación de la actividad docente e investigación de los oficiales de posgrado y profesorado. Ha dirigido y participado en proyectos de investigación subvencionados en convocatorias nacionales y autonómicas. Autor o editor de 12 libros y más de un centenar de capítulos de libro y artículos nacionales e internacionales. Por último, también decir que está en posesión de la medalla de plata de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de la medalla de la Facultad de Psicología de esta universidad. Estas son algunas de las cosas, ¿no?, que podemos decir y destacar de su currículum, pero hay muchísimas más y estamos encantados de poder tenerle con nosotros. Así que damos la bienvenida y el paso a la webinar del doctor Bermúdez. Muchísimas gracias y nos vemos ahora en el coloquio. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Como suele ocurrir en estos casos, la presentación generalmente resalta mucho más méritos de los que realmente uno tiene, pero en cualquier caso, muchísimas gracias. Mi agradecimiento, además, en primer lugar, a los organizadores de esta segunda edición de los encuentros en la Fundación FIDAP, por la invitación que se me hizo a participar en la misma, así como por el apoyo técnico que se me ha prestado en todo momento para la presentación de la sesión de hoy. Y obviamente también gracias a todos ustedes por su asistencia. Espero podamos compartir una sesión productiva, provechosa y en la medida de lo posible pues agradable o al menos relajada. En consecuencia, si les parece, vamos ya a la tarea. La problemática a la que dedicaremos la sesión de esta tarde es el estudio de la evolución de la personalidad a lo largo de la vida. Es uno de los temas al que se viene prestando mayor atención en los últimos años en la investigación en personalidad. Investigación dirigida fundamentalmente a dar respuesta a cuestiones como las siguientes. ¿La personalidad cambia o permanece estable a lo largo del ciclo vital? ¿O cómo evoluciona la personalidad a lo largo de nuestra vida? O, finalmente, ¿cómo interpretar y explicar su patrón evolutivo?
cuestiones ciertamente relevantes, por cuanto mantener la confianza en que la personalidad permanece estable a lo largo de la vida va a influir de manera significativa en el mantenimiento y consolidación de la propia identidad personal. Por otra parte, es el hilo conductor, el factor unificador que da sentido y coherencia a nuestras vidas, aunque pueda plasmarse a lo largo de la misma en manifestaciones fenoménicamente tal vez diferenciadas, pero con un mismo significado y valor funcional. En tercer lugar, es el supuesto que tomamos como referencia de nuestro comportamiento personal y social. Al mismo tiempo, no obstante, y aunque pudiese resultar paradójico, de alguna manera necesitamos pensar igualmente que nuestra personalidad puede cambiar. De manera que si algo no funciona bien en nuestra vida, tenemos dificultades adaptativas o no nos encontramos cómodos con nuestra imagen personal, no nos sintamos de alguna manera condenados a repetir siempre el mismo patrón comportamental. Es más, de hecho, la posibilidad de que la personalidad pueda cambiar a lo largo de la vida abre la vía a la intervención para mejorar nuestra capacidad adaptativa. Lo que respecta, por otra parte, a la hora de fijar el contexto en el que nos vamos a mover, por lo que respecta al marco teórico general desde el que abordaremos esta problemática, y aunque, como sabemos, el concepto de personalidad abarca otros muchos aspectos como motivaciones, actitudes, historia de vida, etc., en esta charla nos centraremos fundamentalmente en el entendimiento de la personalidad como conjunto de rasgos, disposiciones comportamentales relativamente estables y generalizadas, teniendo en cuenta que este es el ámbito en el que se ha desarrollado hasta ahora el mayor volumen de investigación sobre el tema que nos ocupa. Desde este marco de referencia, estructuraré la charla sobre la respuesta a tres cuestiones. La primera, si la personalidad se mantiene estable o cambia a lo largo de la vida. La segunda, cómo es su perfil evolutivo, es decir, cuál es, hacia dónde se dirige, qué características lo definen. Y la tercera, obvia en este tipo de razonamientos, qué procesos y mecanismos explicarían su evolución, haciendo particular referencia a la hipótesis organísmica, por una parte, fundamentada en la teoría de rasgos, y por otra parte a la hipótesis contextual psicosocial, tocando brevemente las referencias, en este caso, a la teoría de la inversión social y la teoría de regulación evolutiva. Viniendo a la primera cuestión, esto es el estudio o verificar, analizar si realmente la personalidad se mantiene estable o cambia a lo largo de la vida, se han considerado fundamentalmente cuatro criterios. Perdón, que se me ha ido. Cuatro criterios, dos establecidos a nivel de análisis poblacional y otros dos a nivel de análisis individual. En el primer caso, tenemos como el primer indicador, probablemente el que más frecuentemente se ha utilizado, es el análisis de la estabilidad de las diferencias individuales. Es decir, si las diferencias que existen entre los individuos a nivel poblacional se mantienen a lo largo de un determinado intervalo de edad o a lo largo de toda la vida en términos generales. El segundo criterio analiza la existencia de cambios en términos absolutos, es decir, lo que nos miden los test que utilizamos para evaluar la personalidad. A nivel de análisis individual, se ha analizado por una parte las diferencias individuales en estabilidad, es decir, no todas las personas cambian en las mismas variables, ni cambian al mismo ritmo o con la misma intensidad. Es más, hay personas donde el cambio es mínimo a lo largo de todo el ciclo vital. Y un segundo criterio a nivel individual es el de la estabilidad o coherencia
de la configuración de rasgos que caracterizan peculiarmente a cada individuo. Estos 4 criterios, en realidad, en el grueso de la investigación, se han utilizado fundamentalmente los establecidos a nivel poblacional, siendo aún muy escasa la investigación relativa a los criterios basados en un análisis individual. Criterios que son ciertamente pues más difíciles de analizar, pero ciertamente de una mayor riqueza conceptual y aplicada. En consecuencia, nos basaremos fundamentalmente en la investigación centrada en los 2 primeros criterios, esto es, en los criterios de análisis poblacional. Tomando como indicador de estos criterios el relativo a la estabilidad de las diferencias individuales, la evidencia aportada hasta ahora por la investigación longitudinal tiende a indicar que existe una notable continuidad y estabilidad en el desarrollo de la personalidad a lo largo de la vida. Como podemos observar en el gráfico superior de esta figura, en el que se representa el coeficiente de estabilidad, esencialmente el coeficiente TRT. Veo que se ha sustituido el valor por el dato del coeficiente, pero bueno, yo lo señalaré. Es decir, si nos fijamos en las líneas, en las barras más oscuras, observaríamos que el nivel de estabilidad está por encima del punto 70 en todos los casos. Y cuando se corrige la posibilidad de errores de medida, y lo que representan las barras grises, todos los perfiles, todas las variables, muestran un nivel de estabilidad por encima del punto 90, lo que indicaría que al menos en el intervalo de 3 a 6 años, que es el que se está considerando en esta investigación, el nivel de estabilidad es extraordinariamente amplio. No obstante, una visión más realista de la situación y más consistente con la evidencia de cambio absoluto, como veremos a continuación, nos la ofrecen aquellas investigaciones en las que se han empleado intervalos de evaluación crecientemente más amplios, en las que se pone de manifiesto, como veremos o como podemos observar ya en la gráfica inferior, que el nivel de estabilidad de las diferencias individuales disminuye significativamente a medida que se incrementa el intervalo de intervenciones. Lo ocurre en esta investigación que tomamos como ejemplo de Damian y colaboradores del año 19, en la que se siguió a la muestra durante un intervalo de 50 años. Probablemente es la investigación realizada con un más dilatado periodo de interevaluaciones. Como si observamos, aunque no se puedan ver los valores, ignoro la razón, ¿verdad? Pero bueno, aunque no se puedan ver, se observa la comparación con la gráfica de arriba, los niveles son significativamente inferiores. Aún así, los niveles son de un valor moderadamente significativo. Esto quiere decir que a lo largo de la vida realmente la personalidad se mantiene en gran medida estable, cambia relativamente poco. Sin embargo, esto no descarta el que se hayan producido cambios en términos absolutos. De hecho, la disminución del índice de estabilidad que observamos en la gráfica inferior, a medida que se incrementa el intervalo de seguimiento, sugiere que a medida que avanzamos en edad, se han producido cambios asociados a las diferencias individuales en el modo en que se ha ido haciendo frente a las distintas circunstancias por las que atravesamos en el proceso evolutivo. Cambios que, por otra parte, se supone se han debido producir en toda la población, de manera que la posición relativa de cada individuo en las variables en estudio permanece relativamente estable. Es decir,
que, por ejemplo, el que estaba por encima de la media en una variable concreta, como puede ser neuroticismo, cuando tenía 25 años, seguiría estando por encima de la media cuando tiene 40. Aunque en este intervalo de tiempo su puntuación absoluta haya cambiado, pero no habría cambiado en relación con la media poblacional. Para ilustrar el segundo criterio de estabilidad o cambio en la personalidad, podemos tomar de nuevo resultados de la investigación longitudinal llevada a cabo por Damian en el año 2019, a la que nos hemos referido previamente. Perdonen, pero esto ahora. Como podemos observar, en este caso lo que se representa es el contraste de medias entre la primera evaluación y la segunda. Como podemos observar, el contraste de los valores absolutos en las dimensiones de personalidad obtenidos tras un intervalo de seguimiento, como decíamos, de 50 años, evidencia que ciertamente se han producido cambios positivos que vienen a sugerir que con la edad tienden a incrementarse las dimensiones de personalidad de manera claramente más significativa por lo que respecta a las dimensiones de estabilidad emocional, responsabilidad y afabilidad. En otras palabras, lo que esta evidencia viene a poner de manifiesto es que, aunque tendemos a pensar que a lo largo de la vida no hemos cambiado nada o muy poco, lo cierto es que se han producido cambios, aunque habitualmente sean pequeños y de desarrollo gradual, en las diversas esferas que conforman nuestra personalidad, debido esencialmente a que a medida que vamos haciendo frente a las diversas circunstancias que afrontamos en el curso vital, vamos haciendo un uso cada vez más ajustado a la realidad de nuestros recursos y potencialidades adaptativas, que, como ya sabemos, constituye la esencia de nuestra personalidad. Esfuerzo adaptativo que razonablemente es de esperar produzca cambios en nuestra personalidad. Cambios que, como veremos a continuación, irán disminuyendo a medida que el estilo de comportamiento, pensamientos, emociones, motivaciones, la propia conducta, con el que nos enfrentamos a la realidad, se va estabilizando en el curso del desarrollo vital, para incrementarse nuevamente esta posibilidad de cambio en etapas evolutivas avanzadas, en paralelo al debilitamiento de los recursos biológicos y psicosociales disponibles. Una vez establecida la existencia de cambios en la personalidad en función de la edad, podemos plantearnos un par de cuestiones que nos permitan entender la naturaleza y significado de tales cambios. La primera será relativa al perfil evolutivo, es decir, cómo evoluciona la personalidad. La segunda cuestión sería cuándo está consolidada la personalidad. Es decir, ¿hay algún momento en que deja de haber cambios? ¿Hay algún momento en que se entiende que la personalidad ha alcanzado su máxima estabilidad y consistencia sin que quepa esperar cambios futuros de ahí en adelante? Para responder a la primera cuestión relativa a la naturaleza y significado del perfil evolutivo, se ha llevado a cabo un volumen importante de estudios, muchos de ellos de naturaleza transversal, aunque las contribuciones más relevantes proceden obviamente de la investigación longitudinal, en la que se ha seguido a muestras durante intervalos amplios de tiempo, en ocasiones abarcativos del completo ciclo vital, y cuyas aportaciones más significativas pueden ser suficientemente ilustrativas los resultados obtenidos por Robert y colaboradores en un metaanálisis extraordinario que llevaron a cabo en 2006 sobre 92 estudios longitudinales, englobando un número total de más de 50.000 sujetos y abarcando cohortes de diferentes rangos de edad. Precisamente el volumen de la muestra global, junto al extenso número y precisión de los intervalos de seguimiento, lo que concede una especial relevancia y riqueza descriptiva a los resultados de este estudio. Resumiendo los datos presentados en la
figura que tenemos en pantalla, podemos apreciar cómo las dimensiones de afabilidad, tesón o responsabilidad y estabilidad emocional, representadas en la gráfica superior, muestran un perfil de crecimiento prácticamente continuo a lo largo de las distintas etapas del ciclo vital evaluadas. En este caso, desde un poquito antes de los 18 años hasta los 73, exactamente fue el último registro que se tenía en este estudio. No obstante, mientras las dimensiones de estabilidad emocional y responsabilidad son las dos superiores, la roja y negra, ¿verdad? Líneas roja y negra, el mayor crecimiento se produce durante la etapa inicial de la edad adulta, entre los 20 y los 40 años aproximadamente. La dimensión de afabilidad presenta su mayor crecimiento en la etapa adulta media, es aproximadamente entre los 40 y los 60 años. A su vez, mientras la responsabilidad sigue creciendo incluso en edad avanzada, vemos el último tramo, en la dimensión de estabilidad emocional se advierte un cierto descenso en esta última etapa. Cambio este último consistente con el incremento en neuroticismo, como recordamos es el polo opuesto a la estabilidad emocional, observado, como veremos a continuación, en investigaciones en las que se han considerado rangos de edad más dilatados. Por lo que respecta a la dimensión de apertura mental, la línea verde en la gráfica inferior, y matizando investigaciones previas de carácter transversal que sugerían un perfil claramente descendente, en este metaanálisis se observa un perfil claramente curvilíneo, en el que puede observarse un significativo crecimiento hasta el inicio de la edad adulta, estabilizándose prácticamente en pocos cambios hasta la década de los 60, para iniciar nuevamente un descenso a partir de entonces. Finalmente, por lo que concierne a la dimensión de extraversión, se analizaron específicamente dos de las principales facetas integradas en la misma: vitalidad social, la línea azul oscura, y dominancia social, la línea azul más clara. Este análisis permite ilustrar cómo los datos referidos al perfil evolutivo de las dimensiones globalmente consideradas pueden no reflejar necesariamente el comportamiento particular de las facetas específicas integradas en las mismas. Así, por lo que respecta, en este caso concreto, a la extraversión, los resultados de investigaciones previas que le atribuyen una evolución negativa, es decir, cabría esperar que la extraversión descienda a lo largo del ciclo vital, habrían de ser matizados a partir de los resultados que se ofrecen en el estudio que estamos comentando. Estos datos, como vemos en la gráfica inferior, evidencian con claridad que el perfil esperable de la dimensión global de extraversión, esto es una evolución negativa, se cumple en la faceta de vitalidad social, pero no en la de dominancia social. Muestra un perfil de crecimiento significativo hasta aproximadamente la década de los 30, estabilizándose a partir de ese momento. Este patrón global de cambio que presenta el estudio metaanalítico de Robert que estamos comentando, se ha observado igualmente en otras investigaciones como la llevada a cabo por Terraciano y colaboradores, cuyos resultados resumimos en esta nueva diapositiva. Investigaciones en las que, al trabajar con rangos de edad más amplios, vemos en este caso, se disponía de muestra de sujetos con hasta 100 años, nos permite acercarnos a la evolución de la personalidad en la edad avanzada, sobre todo por lo que concierne a las dimensiones de responsabilidad y neuroticismo que invierten el perfil evolutivo que venían mostrando en etapas anteriores, configurando un perfil global curvilíneo en ambos casos, pero el signo contrario, como podemos ver
la responsabilidad desciende, mientras el neuroticismo comienza a crecer en paralelo a lo que comentábamos anteriormente acerca del descenso de la estabilidad emocional. Las otras dimensiones, por su parte, no cambian sustancialmente en el perfil que venían mostrando en etapas evolutivas previas. Si acaso puede apreciarse una relativa aceleración en el perfil descendente de las dimensiones de extraversión y apertura mental. Viniendo a la segunda cuestión, es decir, si realmente existe un momento en que podamos hablar de estabilización, de consistencia plena de la personalidad, lo que ahora nos planteamos es si de alguna manera se puede fijar un punto en el curso vital en el que podríamos decir que la personalidad está consolidada, sólidamente establecida. Momento en el que se supone se habría alcanzado el nivel de máxima consistencia sin que cupiese esperar en consecuencia cambios significativos a partir de ese momento. Para dar respuesta a esta cuestión, la investigación actual sobre el tema se distribuye en gran medida entre dos hipótesis que he representado en esta gráfica puramente hipotética, ¿verdad? La primera de ellas, representada en este caso por la línea de puntos, asociada básicamente a la psicología de rasgos, viene a proponer que el desarrollo de la personalidad crece linealmente en paralelo a la edad, alcanzando la plena estabilidad en torno a los 30 años, aunque pudiesen presentarse cambios en edades posteriores, pero en cualquier caso siempre de muy escasa significación. La segunda hipótesis, basada en planteamientos sociocognitivos y contextuales, sostiene que la personalidad se mantiene flexible y sigue evolucionando a lo largo de la edad adulta hasta edades bastante posteriores a los 30 años. Vemos en esta gráfica hipotética cómo el punto de máxima consistencia estaría próximo a los 60 años, pero a partir de ese punto sigue evolucionando y de hecho siguen presentando cambios ilustrados en este caso en el descenso de la línea continua. Si bien los datos que hemos venido comentando relativos a la presencia de cambio absoluto en personalidad a lo largo de la vida ya evidencian que siguen dándose cambios más allá de los 30 años, la evolución se muestra con mayor claridad si tomamos en consideración la investigación sobre cambio relativo o cambio de las diferencias individuales. Desde esta perspectiva, la evidencia más sólida es la aportada por el extenso metaanálisis llevado a cabo por Roberts y Del Vecchio en el año 2000 sobre 152 estudios longitudinales. Me gustaría ilustrar pasando la diapositiva, si es posible. A ver. Decía estudios sobre 152 estudios longitudinales cuyos niveles medios de estabilidad interdimensional se presentan en esta figura que finalmente he conseguido proyectar. Donde podemos observar, en primer lugar, que contrariamente a lo sugerido desde la psicología de rasgos, los niveles de estabilidad relativa siguen creciendo bastante más allá de los 30 años. En segundo lugar, que el nivel de consolidación sigue siendo en todo caso bastante inferior a 1. De hecho, la consistencia máxima aparece aproximadamente en punto 75, punto 79. En todo caso, bastante inferior a 1, lo que sugeriría que la personalidad se mantiene flexible en todo el ciclo vital. En tercer lugar, la progresión del índice de estabilidad parecería aproximadamente lineal en paralelo a la edad. Este último resultado, es decir, el que se parezca o se sugiera que el crecimiento de la estabilidad corre en paralelo a la edad, este último resultado viene siendo bastante cuestionado últimamente, teniendo en cuenta, por una parte, que en esta investigación tan solo en 6 de los estudios
incluidos en el metaanálisis, se dispuso de muestra entre los 60 y los 73 años. Por otra parte, que ya se dispone de evidencia indicativa de descenso en la estabilidad de factores psicológicos, como es el caso, por ejemplo, del nivel de autoestima o estados emocionales, en ese mismo rango o a partir de ese rango de edades y a partir de los 70 años aproximadamente. Cabría sospechar entonces que el perfil evolutivo del nivel de estabilidad relativa en las dimensiones de personalidad no fuese tan lineal como sugiere el estudio que estamos comentando, sino más bien tal vez curvilíneo. Esto es exactamente lo que se ha observado en investigaciones como la llevada a cabo por Donnellan y Lucas y Donnellan en 2011, en las que se ha trabajado con muestras con rangos de edad cada vez más amplios. En este caso concreto, se trabajó con una muestra de edad hasta los 85 años. Dato este muy importante, es decir, la naturaleza curvilínea del perfil evolutivo, por cuanto permitiría identificar al menos 3 etapas en el proceso global evolutivo de la personalidad. Una etapa central de estabilización entre los 40 y los 65 años aproximadamente, alcanzándose la máxima estabilidad en la década de los 60, y 2 etapas de menor estabilidad. La primera entre los 20 y los 40 años, que podríamos identificar como etapa de incorporación en primeras fases de la edad adulta, y por otro extremo, la etapa que se inicia aproximadamente en torno a los 65 o 70 años y abarcaría el último tramo del ciclo vital. Estas etapas de menor estabilidad relativa corresponderían a etapas de tránsito en las que se producen mayores cambios y retos contextuales, a los que cada persona responde idiosincrásicamente, incrementándose de esta manera las diferencias individuales, generando cambios objetivos en el estilo de comportamiento, en la personalidad, en una palabra. Por su parte, la etapa de mayor estabilidad y consistencia se produciría en el periodo en que se ha estabilizado el contexto en que se desarrolla la vida y los recursos adaptativos presumiblemente han alcanzado su madurez y pleno desarrollo. De estas 2 etapas de menor estabilidad, en los 2 extremos, la investigación hasta el momento apunta a la primera de ellas, momento en que comúnmente se produce el tránsito a una vida familiar y profesional independiente, uno comienza a ser miembro activo e independiente de la comunidad, etc. O el periodo en el que se producen mayores cambios en personalidad y de signo positivo en la mayoría de los casos. Aunque no se puede descartar, en base a la relativamente escasa evidencia disponible, aún sobre evolución de la personalidad en edades superiores a los 70 años, en la etapa final del ciclo vital puedan darse cambios de similar intensidad a los observados en la primera etapa referida. Perfil evolutivo del índice de estabilidad relativa, que es en gran medida consistente, si recordamos, con la evidencia que hemos venido comentando, que sugiere un perfil medio de mayores cambios absolutos en las mencionadas etapas extremas, aunque pueda haber significativas diferencias individuales y entre las distintas dimensiones de personalidad en el perfil de cambio absoluto, como hemos podido observar en gráficas precedentes. Parece claro entonces, en respuesta a la cuestión que nos planteábamos, que la personalidad se mantiene flexible a lo largo de todo el ciclo vital, posibilitando la introducción de cambios que por una parte serían fruto del esfuerzo adaptativo del individuo y por otra suponen el reajuste de las competencias, potencialidades y recursos necesarios para hacer frente y manejar eficazmente los desafíos psicosociales a los que nos vamos enfrentando en cada etapa de desarrollo. Desde este contexto quedaría una última cuestión global, y es cómo explicar el patrón evolutivo de la personalidad que hemos venido comentando. Es decir, en base a qué procesos y mecanismos darían cuenta de esta
evolución. Y decíamos en la presentación que aquí nos vamos a apoyar fundamentalmente, así lo ha hecho la investigación sobre el tema, sobre dos grandes hipótesis. Hipótesis que, son ya tradicionales, por otra parte, en la investigación en personalidad y, por extensión, en la mayoría de los intentos explicativos de las distintas manifestaciones comportamentales del ser humano. Por una parte, decíamos la hipótesis organísmica, apoyada en la teoría de rasgos, y por otra, la hipótesis contextual o psicosocial, que en este caso concreto, a la hora de hablar de la evolución de la personalidad, fundamentalmente se apoya en la teoría de la inversión social y en la teoría de regulación evolutiva. Desde la hipótesis organísmica, el patrón evolutivo de la personalidad se entiende como expresión de los factores y procesos biológicos comunes a la especie humana, subyacentes a los rasgos de personalidad, que siguen patrones de desarrollo en gran medida independientes de influencias ambientales. Desde este supuesto general, se espera que la personalidad se mantenga relativamente estable a lo largo de todo el ciclo vital y que de observarse cambios, el perfil de los mismos se atribuiría esencialmente a la predisposición genética que como especie caracteriza a los seres humanos a evolucionar en determinadas direcciones. Hipótesis ambas que reciben apoyo en la evidencia existente que muestra, por una parte, la notable estabilidad relativa de los distintos componentes de personalidad y, por otra, la universalidad del perfil evolutivo que hemos venido describiendo. Esto es, según esta hipótesis, estaríamos genéticamente predispuestos a ser más afables, responsables, estables emocionalmente, más dominantes socialmente y menos vitalistas y abiertos a la experiencia a medida que crecemos en edad, en la medida en que el desarrollo de tal perfil aportaría desde una perspectiva evolucionista beneficios sociales que promoverían el ajuste y mejora psicosocial de los individuos. Desde esta perspectiva, el crecimiento en el proceso evolutivo de la personalidad desde la infancia a la edad adulta se asociaría al proceso de maduración biológica que se desarrolla en paralelo a la edad. De igual modo, el proceso de desestabilización de la mayoría de los correlatos de personalidad observable en las etapas finales del ciclo vital se podrían deber al proceso de degeneración biológica esperable en dicho periodo evolutivo. En otras palabras, el plan de desarrollo de la personalidad discurriría en paralelo a las fases de crecimiento, consolidación y desestabilización del proceso madurativo del sustrato biológico. Desde la alternativa contextual, por su parte, y de manera particular desde la teoría de la inversión social, se propone que el perfil de la personalidad, el perfil evolutivo, es en gran medida resultado de la transición e implicación activa en roles y tareas que son comunes a todas las culturas, están fijados socialmente y pautados temporalmente, marcando las distintas etapas de transición. Recuerden en este caso la teoría del reloj social, y sobre los que la sociedad tiene establecidas expectativas sobre las características personales y las consecuencias asociadas a su cumplimiento. De igual modo, existiría un notable consenso social acerca de las características de personalidad que asociamos a distintas etapas evolutivas. Es decir, se esperaría que cuando uno está en una etapa evolutiva deberían presentarse concurrentemente o deberían haberse desarrollado determinadas características de personalidad. Y por otra parte, con los roles asociados a tales etapas. Es decir, si en la etapa evolutiva adulta se espera o
Era esperable, socialmente esperable, que la persona se haya estabilizado laboralmente y familiarmente. Se supone que hay unas características que favorecerían esa estabilización personal, familiar y profesional. De manera que se esperaría un desempeño eficaz de las tareas esperables en cada etapa evolutiva, en la medida en que exista consistencia entre las características de personalidad del individuo y las asociadas al adecuado desempeño de dichas tareas. Por ejemplo, podemos observar cómo la expectativa que generalmente compartimos de que a medida que uno va avanzando en la edad adulta, se va haciendo más autodisciplinado, más solidario, asertivo y seguro de sí mismo, encuentra notable apoyo en la investigación longitudinal que hemos venido comentando, que muestra el significativo incremento que se produce en los rasgos de responsabilidad, afabilidad, dominancia social y estabilidad emocional, respectivamente, en tal periodo evolutivo. En la medida finalmente en que la sociedad refuerza el adecuado desempeño de estos roles, favorecerá que el individuo desarrolle aquellas características personales, como las señaladas, que conducen a dicho desempeño eficaz y esperado por la sociedad. En este sentido, los cambios de personalidad, en gran medida, reflejarían el esfuerzo por asumir tales roles y adaptarse a los requerimientos que la sociedad establece como criterio de un adecuado desempeño de los mismos. Desde esta perspectiva, el perfil de cambio de la personalidad, orientado, como hemos venido comentando, hacia el crecimiento y ajuste social del individuo, podría considerarse como resultado del proceso de maduración psicosocial que, en último término, conduciría a la consolidación de la identidad personal. Con todo, este proceso de maduración psicosocial, sugerido desde la teoría de la inversión social, desde el que se explicaría con suficiencia el patrón evolutivo observable desde la incorporación a la edad adulta y la mayor parte de la misma, tal vez resulta más débil para dar cuenta del perfil evolutivo en la última etapa del ciclo vital, llamemos la vejez, caracterizado, como hemos señalado, por la inversión del perfil mantenido hasta entonces en las dimensiones de neuroticismo y responsabilidad, y la relativa aceleración del perfil descendente en extraversión y apertura mental. Para dar cuenta de estos cambios en el perfil evolutivo en la edad avanzada, se viene apelando a la teoría que debería aparecer en pantalla, pero no quiere, ¿verdad? A la teoría de la regulación evolutiva propuesta por Baltes, desde la que el proceso evolutivo de la personalidad se explicaría en base a la interacción dinámica de los procesos de selección, optimización y compensación, mediante los que el individuo intenta equilibrar el balance pérdidas-ganancias que uno va encontrando en cada etapa evolutiva, incrementando así la potencialidad adaptativa. Desde esta perspectiva, los cambios en el perfil evolutivo de la personalidad observables en la vejez podrían interpretarse como un mecanismo para compensar la percepción de pérdida en funcionalidad física y psicosocial. En esta línea, a medida que el balance de ganancias-pérdidas se va haciendo cada vez más negativo, se produciría un cambio del patrón de maduración psicosocial que gobernaba las etapas anteriores a otro de adaptación que explicaría la trayectoria en la vejez. A modo de resumen, podríamos decir que el balance de la investigación generada desde una y otra perspectiva, la organísmica, la contextual, se inclina en mayor medida a favor de la hipótesis contextual en sus diversas formulaciones, como marco explicativo del perfil evolutivo a lo largo de la vida. Ello no quita, no obstante, que los supuestos biologicistas pueden recibir mayor apoyo puntual en aquellas dimensiones
y variables de personalidad con un más claro sustrato genético-biológico, como sería el caso de extraversión y neuroticismo, o en algunas facetas específicas de las dimensiones de apertura mental y afabilidad, por la asociación que muestran a su vez con facetas de extraversión y neuroticismo respectivamente. O que su contribución relativa pueda variar de una etapa evolutiva a otra. En esta línea ya disponemos hoy de abundante evidencia, aportada por estudios longitudinales de genética conductual, cuyos resultados más significativos sugieren que, por lo que concierne específicamente a los factores de personalidad, el efecto de los factores genéticos y del ambiente compartido tiende a disminuir con la edad, y que los cambios que se producen en la personalidad a lo largo del ciclo vital van teniendo que ver cada vez menos con la predisposición genética y más con las particulares circunstancias que configuran el entorno psicosocial en que se desenvuelve la vida en cada etapa. En otras palabras, la contribución relativa de las diferencias interindividuales genéticas tiende a ser más significativa en las primeras etapas evolutivas, discurriendo en paralelo al efecto de las experiencias contextuales, hasta converger aproximadamente hacia mitad de la edad adulta, aproximadamente en torno a la década de los 30 años, momento a partir del cual la evolución de la personalidad se podría atribuir en mayor medida a los determinantes ambientales, como podremos apreciar en la gráfica que tenemos en pantalla, en la que, en base a los resultados de 16 estudios de genética conductual, se representa la contribución de factores genéticos y ambientales al patrón de estabilidad de las dos dimensiones, presumiblemente con mayor anclaje biológico, esto es, neuroticismo y extraversión. Para finalizar, y a modo de resumen, podemos extraer una conclusión general de lo que hemos venido comentando en nuestra charla. La personalidad muestra una notable estabilidad y continuidad a lo largo de la vida. Esto hace que nos sigamos percibiendo y, en cierto modo, los demás nos perciban como la misma persona. Aunque al mismo tiempo es igualmente cierto que a lo largo de nuestra vida se han producido cambios en nuestra personalidad, en el estilo peculiar, en otras palabras, con que nos acercamos y reaccionamos a la realidad psicosocial que nos ha acompañado en cada etapa del proceso evolutivo. Y este hecho, es decir, el que podamos cambiar, es un aspecto importante porque nos ha permitido mantener el ajuste adaptativo, mientras hacemos frente a las distintas circunstancias y experiencias que constituyen nuestra historia vital. Por otra parte, nos abre un horizonte de posibilidades de intervención para mejorar nuestro desarrollo e identidad personal y social. No obstante, para aterrizar de alguna manera esta conclusión general y ponderarla adecuadamente, es preciso tener en cuenta algunas notas de cautela que abren nuevos retos en la investigación sobre el tema, entre los que me atrevería a destacar los siguientes. El primero de ellos concierne al mismo concepto de personalidad que ha venido guiando mayoritariamente la investigación en este ámbito. En la mayoría de los casos, casi han empleado como términos análogos personalidad y dimensiones o rasgos psicológicos. Pero como señalábamos en la introducción a la charla, ya sabemos que la personalidad abarca otros muchos aspectos: cogniciones, sentimientos, emociones, intereses, etcétera, etcétera. Aunque la investigación ya existente parece sugerir que muestran patrones evolutivos similares al de los rasgos psicológicos, al ser más maleables y flexibles, tal vez ofrezcan mayores posibilidades de intervención. Un aspecto colateral asociado al concepto de dimensión o rasgo de personalidad es el relativo al nivel jerárquico al que estamos valorando. Ya hemos comentado al hilo del patrón evolutivo de la dimensión de extraversión cómo puede, y de hecho la investigación así lo pone,
frecuentemente de manifiesto haber significativas diferencias en perfil evolutivo de una dimensión y de las facetas o rasgos más específicos englobados en la misma. Convendría, en consecuencia, tomar en consideración también el análisis concreto de estas dimensiones o factores más específicos de la personalidad. Un segundo aspecto al que tal vez no se le ha prestado aún suficiente atención, salvo algunas indicaciones indirectas en las investigaciones transculturales, sería el relativo a los indicadores de maduración psicosocial. Se puede mantener que los criterios de madurez psicosocial que hemos venido comentando, establecidos mayoritariamente a partir de la investigación en población occidental, son los mismos en otras culturas. La escasa investigación existente sobre esta cuestión apuntaría a la universalidad del patrón evolutivo descrito e incluso a su valoración como patrón normativo socialmente establecido, radicando las diferencias interculturales no tanto en la naturaleza de los roles y tareas a las que los individuos se enfrentan a lo largo de la vida, cuanto al timing, la etapa temporal normativa en que tales roles y tareas se espera sean asumidas. En tercer lugar, preciso recordar que el mayor volumen de investigación realizada hasta el momento se ha llevado a cabo a nivel poblacional, mientras sigue siendo muy escasa la investigación centrada en el individuo, investigación que nos permitiría acercarnos al entendimiento de las diferencias individuales existentes en patrón evolutivo de la personalidad, tanto a nivel de las distintas dimensiones o aspectos con los que la definamos, como mucho más importante de la peculiar configuración de tales aspectos que caracteriza idiosincrásicamente a cada persona. Por último, pero no menos importante, obviamente, aunque con relativa frecuencia señala la investigación la existencia de diferencias en función del género, este es otro aspecto que requiere aún mayor sistematización, tanto por lo que respecta al propio patrón evolutivo como a los factores determinantes del mismo a lo largo del ciclo vital. Y esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición por si tienen alguna cuestión, alguna pregunta que plantear, alguna duda a intentar resolver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la webinar. A ver si se conecta el doctor Bermúdez. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Ya estamos con el coloquio. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias por esta webinar. Y bueno, eres tú el primero en inaugurar estos encuentros en la Fundación, esta segunda edición. Y nada, y te agradecemos que estés aquí con todos nosotros y nosotras. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros también y a los que han tenido la amabilidad de asistir a la presentación. Espero las preguntas si algo no queda suficientemente claro. Adelante, cuando quieras, Josefina. Yo te voy a hacer unas cuantas preguntas y mientras, bueno, pues, las dudas que tengan los participantes pueden ir escribiendo en el chat y iré comentando lo que nos comentan, ¿vale? Bueno, en primer lugar decirte, a ver, ¿cómo podemos intentar la aparente incongruencia que supone, por una parte, la constatada evidencia de notable estabilidad de la personalidad y, por otra, la observación de validad comportamental? Es decir, ¿supone ello que la personalidad tiene escasa relación con la conducta? Bueno, es una pregunta ciertamente nuclear en la investigación en personalidad, ¿no? Porque hace referencia, en términos generales, a las dos grandes alternativas teóricas que existen en este contexto, ¿no? Pero para comenzar por la segunda parte de la pregunta, que es quizás la más provocativa,
Bueno, yo creo que hoy todos conocemos que existe abundante evidencia que indica que la personalidad tiene relaciones significativas con prácticamente cualquier expresión del comportamiento humano, entendido en términos amplios y globales, ¿no? En ese sentido, bueno, probablemente no reviste mayor problema el hacer una afirmación taxativa en ese sentido. Sin embargo, es verdad que a veces nos preguntamos cómo es posible si la idea tradicional que manejamos sobre personalidad y que probablemente es la que bueno, comparte la mayoría de la gente, sean o no entendidos en la materia, si la personalidad es estable, ¿verdad? Que, en segundo lugar, que la personalidad se entiende como el principal determinante de la conducta y, en consecuencia, si la personalidad es estable, la conducta debería ser estable. Ese es el supuesto básico que la mayoría de la gente compartiría, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo, ¿verdad? Es obvio también, basta con observar nuestro propio comportamiento para observar que la conducta cambia de una situación a otra, puede cambiar, o de un momento temporal a otro, e incluso aunque fuese la misma situación. La razón fundamental para esta aparente discrepancia es que estamos jugando, como decía hace un momentito, con los dos grandes modelos teóricos existentes en este ámbito. El supuesto de que la personalidad es estable y, en consecuencia, debe terminar de manera estable la conducta, es el supuesto que se defiende desde los planteamientos basados en el concepto de rasgo psicológico, ¿verdad? Mientras que la interpretación más plausible de la variabilidad comportamental sería, bueno, o se apoyaría o habría que acudir para su interpretación a los modelos sociocognitivos, fundamentalmente, desde los que la personalidad se entiende como un conjunto de procesos psicológicos, díganse pues expectativa, valores, motivaciones, estrategias de afrontamiento, etcétera, ¿verdad? Que en interacción, esto es lo importante, en interacción recíproca con las variables del contexto, determinan esos patrones de comportamiento que son patrones discriminativos, variables, pero no, digamos, erráticos, sino que si uno observa realmente la conducta durante un periodo relativamente largo de tiempo, podrá observar que la conducta es coherente, aunque no sea consistente en el sentido en el que se decía de la psicología del rasgo. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Es posible explicar y predecir la conducta individual en situaciones específicas desde el conocimiento de la personalidad del individuo? Bueno, de nuevo, depende. Depende del contexto teórico en el que nos movamos, ¿no? Es decir, si tomamos la psicología de rasgo, las teorías de rasgo que como he sabido, bueno, pues han sido dominantes en la investigación en este ámbito durante muchísimo tiempo. De hecho, todavía tienen una fuerza muy significativa y en ámbitos aplicados concretos, como por ejemplo la evaluación psicológica es el modelo dominante, ¿verdad? Digo, si tomamos este contexto teórico, realmente la conducta individual sería muy difícil de predecir. Es más, probablemente aportaríamos relativamente poco. ¿Por qué? Porque si recordamos el concepto de rasgo en sí mismo, el rasgo es un constructo que es lo que resume o digamos, representa un promedio de conducta. Es decir, nosotros lo que observamos es la conducta del individuo en distintas situaciones, en distintos momentos temporales, y el resumen, el promedio de esas conductas es lo que le da nombre al rasgo. Es decir, si observamos que un individuo se comporta de manera risueña, habla mucho,
comparte sus opiniones con otras personas, tiene cierta tendencia a desarrollar tareas de liderazgo, podríamos decir que esa persona es extravertida, ¿verdad? Sin embargo, el promedio de conducta que nos da una información muy importante, es decir, nos permite describir al individuo, nos permite identificar a ese individuo en comparación con otras personas, es decir, de alguna manera lo define de manera peculiar, que es lo que en definitiva traduce la personalidad, pero no nos dice exactamente o no nos permite identificar qué ha hecho exactamente en cada una de las situaciones específicas por las que ha ido pasando. En este sentido, cuando yo tomo el rasgo simplemente, es decir, yo sé que esta persona es extravertida, que tiene un nivel, supongamos, a diferencia de otra, un nivel muy alto en extraversión, yo podría decir, como mucho, ¿verdad? Podría anticipar que tiene una tendencia a manifestar ese tipo de comportamientos en el futuro, pero no en una situación concreta. Porque el concepto de rasgo no identifica en sí mismo los procesos o las variables que explican realmente el comportamiento. Para eso habría que acudir, como señalado previamente, por ejemplo, a los planteamientos sociocognitivos, que sí abordan específicamente esos procesos dinámicos y flexibles y sobre todo tienen en cuenta de manera nuclear las características del contexto, cosa que no ocurre en los planteamientos de rasgo, donde en principio la personalidad es el factor dominante y la situación tiene muy poca relevancia. Muchas gracias. Otra pregunta más y pasamos a las preguntas que veo que sí que están haciendo preguntas en el chat. Así que, por último, quería preguntarte cómo interpretar las diferencias individuales en conducta, aun compartiendo igual estructura de rasgos de personalidad. Bueno, esta pregunta casi es, digamos que es el corolario de lo anterior, ¿no? Es decir, podemos tener dos personas exactamente con el mismo nivel, incluso con el mismo nivel en un determinado rasgo, y sin embargo se comporten de manera diferente. ¿Por qué? Decía en respuesta a la pregunta anterior que el rasgo en sí mismo no nos permite identificar los procesos, los factores psicológicos que explican realmente el comportamiento. En consecuencia, el que dos personas con idéntico nivel en un determinado rasgo e incluso en el conjunto de la configuración de rasgos de su personalidad puedan comportarse de manera distinta, por varias razones. Por ejemplo, porque no compartan el modo en que valoran la situación, o porque no tengan los mismos valores o las mismas motivaciones, o porque uno crea que tiene recursos suficientes para hacer frente a las demandas de la situación y el otro no los tenga. Y son esos factores más específicos los que realmente determinan el comportamiento y en consecuencia serán los responsables de las diferencias individuales. Por eso, retomando algo de la primera pregunta, si nos basásemos exclusivamente en el nivel de rasgo, no podríamos entender cómo dos personas compartiendo, entre comillas, la misma personalidad tienen comportamientos distintos. Muchas gracias. Vamos a pasar al chat. Bueno, decirle, doctor, están diciendo que excelente. Muchas gracias por la exposición. Gracias por excelente explicación. Y bueno, una pregunta. Vamos a ver. Nos dicen, ¿cómo puede afectar la enfermedad que de repente has de afrontar como el cáncer en el cambio de los rasgos de la personalidad? Por ejemplo, en los Big Five, de cara al neuroticismo y extroversión. Gracias. Bueno, evidentemente, los cambios en los rasgos de personalidad, como he comentado, se producen en todas las etapas de la vida. En la mayoría de los casos, los cambios son pequeños. Sin embargo, puede haber situaciones particularmente traumáticas
donde el cambio pueda ser muy significativo. Esto se ha estudiado fundamentalmente en contextos de diagnósticos severos, o, por ejemplo, en situaciones bélicas o en situaciones de desastres naturales que han incidido sobre la persona, ¿no? En estos casos concretos, en estas circunstancias, pueden variar no solo el neuroticismo y extraversión, aunque el neuroticismo probablemente es el que más claramente se ve afectado, porque esas situaciones traumáticas fundamentalmente afectan y alteran los factores emocionales del individuo, que son los que se recogen habitualmente, comúnmente, en el constructo que denominamos el neuroticismo. En ese sentido, probablemente sea el factor más afectado. Sin embargo, puede haber otras situaciones que no son, en principio no deberían ser tan traumáticas y que sin embargo sí afectan también, por ejemplo, a la extraversión. Es el caso, por ejemplo, del momento de la jubilación, ¿no? O sin llegar a la jubilación. Pero bueno, el momento de la jubilación ahora se le está prestando mucha atención porque, bueno, qué duda cabe, es una etapa que antes, hace varias décadas, pues era una etapa relativamente corta. Sin embargo, ahora, en el momento actual, puede ser una etapa vital, bueno, aún bastante larga, ¿no? Sin embargo, es una etapa en la que concurren al mismo tiempo, por ejemplo, pérdidas muy significativas, pérdidas que antes suponían fuentes de apoyo social, como pueden ser miembros de la familia, la pareja con la que ha compartido gran parte de la vida, los hijos probablemente se han marchado, amigos han desaparecido, y eso es un momento vital en el que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, generar nuevos vínculos de amistad, ¿no? En ese sentido, no es sorprendente, de hecho, así lo indica la investigación sobre el tema, que los niveles de extraversión cambien y disminuyan de manera significativa, ¿no? Es decir, que podría ocurrir igual creo que también lo comenté en la presentación, en el caso, por ejemplo, de la dimensión de responsabilidad o tesón, ¿no? Es decir, en la medida en que, bueno, uno ya deja de tener ocupaciones laborales, probablemente ya va a dejar de competir, ¿verdad? Pues algunos componentes de este constructo, de este rasgo, probablemente van a descender. Mientras que, como señalaba anteriormente, e incluso también en esta etapa, el neuroticismo comienza a ascender un poquito, entre otras cosas porque, bueno, pues qué duda cabe, uno se enfrenta a una etapa desconocida que sabe que no va a tener retorno, ¿no? Y eso pues produce una cierta aprensión, ¿no? Muchas gracias. Espero que te haya contestado, María Gema. Otra pregunta que nos hace Águeda nos dice: buenas tardes, me interesaría que nos hablase de la evolución de la personalidad en los autistas. Bueno, pues no podría contestar porque, bueno, primero porque no existe prácticamente, o al menos yo no conozco investigación específica con este tipo de población, ¿no? Lo lamento, no podría. Podría especular, pero no me gusta hacerlo. Pasamos a otra. Respecto a los trastornos de personalidad, ¿podemos extrapolar estas conclusiones? No he oído bien, pero me parece que era si podemos extrapolarla a los trastornos de personalidad, ¿podemos extrapolar estas conclusiones? Las conclusiones del perfil. Me imagino que sí. No, vamos a ver. Si tomamos la psicología, las hipótesis de la psicología de rasgos, los trastornos de personalidad, que es la perspectiva habitualmente que toma a los manuales diagnósticos, ¿verdad? De SM5 o alguno de esta naturaleza, en realidad lo que hacen es tomar las
los trastornos de personalidad como el polo extremo de estas dimensiones de personalidad. Pero no todas estas dimensiones que se han señalado en la población normal tienen correlatos, digamos, asimilables o asociados a trastornos de personalidad. Fundamentalmente, el más directamente asociado con trastornos o con desórdenes de personalidad suele ser el neuroticismo, pero otros no. Bueno, la afabilidad, por ejemplo, teniendo en cuenta que el polo negativo, en este caso, es hostilidad, bueno, pues podría, y de hecho está asociado a algunos de los trastornos, pero probablemente no en sentido estricto porque sea afabilidad o el polo negativo de la afabilidad, sino porque ese también, la hostilidad también es un componente del neuroticismo. Es decir, digamos que probablemente es el factor estudiado en población normal, es un componente normal, pero cuando se presenta exacerbaciones podría estar asociado a determinados trastornos de personalidad, ciertamente. Otra pregunta nos dice, deseaba preguntar si en conclusión en la evolución de la personalidad prima más el carácter de cambio epigenético. ¿Perdón? ¿Prima más? Prima más su carácter de cambio epigenético. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es decir, vamos a ver, la investigación en personalidad con frecuencia, sobre todo si se toma la psicología de rasgos, se ha intentado sugerir que el determinante fundamental para explicar el poco cambio o la estabilidad de la personalidad, el que no cambie prácticamente a lo largo de la vida, se debe a factores y componentes biológicos, ¿no? Probablemente de otros planteamientos, yo creo dominantes hoy, a la explicación más plausible es que se debe el cambio en personalidad y la evolución en personalidad en general se debe a factores sociales y al modo en que el individuo va haciendo frente a las diversas circunstancias con las que se enfrenta en cada etapa evolutiva. ¿Qué duda cabe? Que los componentes biológicos tienen relevancia, sin duda, y que probablemente tienen un peso mayor en las primeras etapas evolutivas. Pero estos componentes genéticos, biológicos, en términos generales, prácticamente se han estabilizado en torno a los 30 años aproximadamente, ¿no? Y a partir de ahí el determinante casi fundamental son los componentes contextuales, las variables contextuales. Pero insisto, no es que con ello se intente decir que los posibles determinantes biológicos no tengan nada que ver, en absoluto. Tienen mucho que ver. Los dos componentes. Lo único que ocurre es que en cada etapa evolutiva pues puede haber, el peso puede variar entre unos componentes y otros. Muy bien, nos quedan un par de preguntitas y ya iremos cerrando, acabando. Te comento, a ver, para trabajar en contextos clínicos, ¿qué cuestionario nos podría dar más información útil para que el paciente se conozca y le ayude a generar cambios? Pregunta por un cuestionario. Bueno, el cuestionario habitual que utilizan no solo en contextos clínicos, ¿no? Pero si se quiere medir variables y estructura de personalidad, pues puede ser cualquiera de los Big Five, el NeoPI, por ejemplo, cualquiera de ellos, el BFQ, en español hay adaptados varios. Probablemente el que con mayor frecuencia se utiliza es el NeoPI, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a ver. Otra pregunta. ¿Qué grado de condicionamiento darán los sentimientos con respecto a la personalidad? Vamos a ver, los sentimientos, como he dicho, bueno, es un elemento importante. De hecho, cuando señalaba la hipótesis de los modelos sociocognitivos,
decíamos, o decía, que la definición que se hace de personalidad desde ese contexto es que la personalidad se entiende como un sistema dinámico definido por una serie de factores y procesos psicológicos. Entiéndase aquí, por ejemplo, abriendo paréntesis, pues expectativas, sentimientos, emociones, motivaciones, valores, historia de vida, ¿verdad?, etcétera, que en interacción entre ellos y a su vez con las características del contexto son los que determinan la conducta. En ese sentido, evidentemente, los sentimientos, como cualquiera de estas variables o procesos, tienen una significación significativa. Si se me dice, ¿es el elemento que más peso tiene? Pues no. O para no ser tan taxativo, podríamos decir que depende el tipo de conducta que uno quiera analizar, ¿no? Qué duda cabe que los sentimientos tiñen prácticamente cualquier manifestación comportamental. Y los sentimientos condicionan en gran medida y a su vez son condicionados por las características de la situación. Es decir, uno percibe la situación o el contexto, las demandas del contexto, según el estado emocional en el que se encuentra, ¿verdad? Pero a su vez, la evaluación que uno hace de la situación condiciona el estado emocional que me crea, ¿no? En ese sentido, es muy difícil establecer, y probablemente no conduzca a nada, establecer la prevalencia de uno de estos componentes. Otra cosa sería en el contexto clínico, cuando sí, por ejemplo, los estados emocionales pueden ser el elemento determinante a la hora de interpretar el problema psicológico que nos trae el individuo a la consulta. Evidentemente nadie va a consulta porque tenga un bajo nivel de responsabilidad. Responsabilidad entendido en este caso como el nombre de una de las dimensiones de personalidad, ¿verdad? En cambio, sí pueden acudir porque tienen dificultades adaptativas ocasionadas por un problema fundamentalmente emocional. En ese caso sí, pero en el común de las situaciones, bueno, no, yo no me atrevería a establecer prevalencia general de uno de estos elementos. Lo importante es primero conocer que esos elementos son imprescindibles para entender la conducta. Segundo, que no se puede entender la acción de estos elementos, que son, digamos, los elementos nucleares de la personalidad, sin tener en cuenta las características del contexto. Es decir, esos elementos no valen, no tienen utilidad independientemente del contexto. Es el contexto el que activa las características del contexto, las que activan unos u otros componentes. Y además los activan de diferente manera en las distintas personas, de ahí que haya diferencias significativas entre unas personas y otras. Luego, la idea general, yo creo que podría sacarse de esto es, bueno, los rasgos aportan una información importante, nos permite hacer predicciones generalizadas, nos permite hacer estimaciones. De hecho, por ejemplo, se utiliza con mucha frecuencia en selección, porque nos permite, bueno, hacer una estimación de lo que puede rendir esta persona o de cómo se va a comportar, aunque después tendremos que bajar al terreno concreto de la realidad concreta. Y para bajar a la realidad concreta tendremos que acudir a estos otros factores mucho más flexibles y dinámicos, contextualizados, que son los que realmente son determinantes importantes y reales del comportamiento. Muchas gracias, doctor. Y por último, nos preguntan, extraversión versus introversión, ¿cuál es más adaptativo? Es curioso. Vamos a ver. Las dimensiones se entienden, los factores de personalidad se entienden como factores bipolares, ¿no? Entonces, uno no es más adaptativo o desadaptativo que el otro. Un extremo
no es mejor o peor que el otro. Depende para qué. Depende para qué. Por ejemplo, para seleccionar a un controlador aéreo, pues sería muy importante seleccionar a una persona que pondere fundamentalmente en el polo introvertido. ¿Por qué? Porque en el polo introvertido, es decir, las características, según se desplacen de un polo al otro, bueno, ahí se concentra fundamentalmente la capacidad de atención, la persistencia, mientras que en el polo opuesto, digamos en el extravertido, entre comillas, en el sentido popular, ¿verdad? Pues sería muy interesante para otro tipo de tareas, pero no, por ejemplo, es decir, yo creo que a nadie se le ocurriría, a ningún responsable de un aeropuerto, contratar a un extravertido, a una persona que pondere muchísimo en el polo positivo para un puesto, por ejemplo, ya te digo, de controlador aéreo, porque podríamos tener un desastre importante, ¿no? Para otras características, para otras tareas, probablemente puede dar igual, por ejemplo, para animador cultural, ¿no? O para dirigir grupos, incluso en clínica, puede ser muy, muy, muy importante. Las personas que ponderen más bien en el polo positivo. ¿Por qué? Porque eso va asociado a mayores posibilidades de generar un clima de confianza con el cliente o paciente, ¿no? Va asociado a una mayor empatía, ¿no? Y en ese sentido puede ser positivo, en ese caso, ¿verdad? Pero en otros probablemente podría ser un desastre, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Creo que ya hemos contestado a todas las preguntas, así que muchísimas gracias a todos y todas por asistir. Muchísimas gracias, doctor Bermúdez. Bueno, no sé si puedes leer el chat, pero te están agradeciendo la excelente charla, explicación y parece que han quedado todos muy satisfechos con esta webinar. Así que muchísimas gracias por todo. Me alegro. Me alegro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también, a Judith, por habernos ayudado en que esto sea posible, ¿verdad? En la parte técnica, eso es. Sí, muchísimas gracias a los que han participado, han asistido a este webinar. Me alegro que les haya gustado. Saben, no sé si lo puse en algún sitio, pero vamos, pueden localizar fácilmente mi correo electrónico y si hay algo en lo que yo pueda colaborar o contribuir, pues encantado. ¿De acuerdo? Fenomenal. Pues muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Adiós.